tardes como estas en Caleta Olivia, aunque esté siempre esa sonrisa siniestra. Ese laburo pesado que te desespera, es en tardes como estas que nunca nos ausentamos. Poné la ñata. Míranos cuando puedas en www.radio21.com.ar. Decía tempranito cuando abríamos el programa que íbamos a tener la visita del doctor Javier Stoessel. ¿Quién es el doctor Javier Stoessel? Es el vocal que tiene la minoría en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz. ¿Qué es el Tribunal de Cuentas? Al menos en lo que yo entiendo, el Tribunal de Cuentas es el organismo que busca un poco controlar acerca de cómo se maneja financieramente los recursos del Estado, ya sea en municipios, en empresas que estén relacionadas con el Estado y en instituciones afines. ¿Digo bien, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Te agradezco mucho la posibilidad de comunicarme con la gente de Caleta Olivia a través de este medio. Efectivamente, sí, el tribunal, para ser claros, es un organismo que crea la Constitución y el objetivo es verificar que el dinero público sea correctamente invertido. Controla cómo se gasta el dinero público, sea que lo administre directamente el Estado provincial, a través de los municipios, empresas estatales o cualquier otra entidad que administre fondos públicos del Estado provincial. Nosotros tenemos que controlar que se gastó conforme al destino legal. Hoy eso es la tarea básica del tribunal. ¿Y se compone de cuántas personas? Sí, el tribunal tiene un presidente y 3 vocales. En nuestro sistema, uno de esos vocales es designado a propuesta del partido que constituye la primer minoría, en este caso la UCR, que me propuso a mí, y los restantes vocales y el presidente son designados a propuesta del Poder Ejecutivo Provincial. Que hoy está el doctor Carlos Ramos, que es el presidente, y la doctora Morales y Gaitán son las otras 2 vocales designadas a propuesta del Ejecutivo. Y básicamente, ¿en qué consiste el trabajo? ¿Van desplazándose por las diferentes localidades de la provincia? Sí, la tarea tradicional que tenía, como viene ejerciéndose el Tribunal de Cuentas, era analizar los ejercicios, la ejecución de todos los gastos mirada por ejercicio anual. Yo ingresé en el tribunal en noviembre del 2016 y lo que se intentó hacer es maximizar otra de las funciones, que son las inspecciones que hace el tribunal. Porque con los ejercicios nosotros miramos lo que ya se hizo, se controla en qué se gastó y se rinde todo el año completo de cada uno de los organismos. En cambio, con las inspecciones nos da la posibilidad de hacer un control actual. Y esa es una tarea muy importante que estaba siendo dejada de lado, porque no se trata solo, la función del tribunal tiene que ser mejorar la administración pública, y eso sí va a servir tiene que repercutir en las condiciones de vida de los ciudadanos. Si nosotros estamos fallando lo que pasó, vamos a encontrar errores, y vamos a formular cargos, vamos a aplicar multas, a veces hacemos una denuncia, pero si nosotros hacemos una inspección y vamos ahora, detectamos la falencia en el momento y se puede corregir, entonces tiene una función preventiva y correctiva. Claro. Y eso hay que potenciar. Y te decía, por ejemplo, yo cuando entré antes se hacían inspecciones en los organismos de la administración centralizada, en cualquier ministerio, por ejemplo, solo cuando uno encontraba alguna falencia. Sí, en los municipios porque quedaban lejos de la sede del tribunal. Pero en la administración central solo si había alguna cuestión que llamara la atención. En 2016 no se había hecho ninguna inspección a la administración central. Para este año ya se previó un cronograma de 8 inspecciones en los distintos organismos. Ya se fue a Cámara de Diputados, Desarrollo Social, se fue al Ministerio de Trabajo, ahora se hizo recientemente una al Ministerio de Salud. Y en el resto estamos controlando en lo que hace a mi jurisdicción, de eso si querés después te explico un poquito. Sí. Estamos dando vuelta por todos los hospitales y el plan es este año poder hacer una inspección en cada uno de los hospitales de la provincia. Que como va el cronograma, con algunos inconvenientes, entiendo que lo vamos a poder cumplir. En ese sentido, un poco es lo que hablábamos fuera de micrófono recién. Yo me doy cuenta de este trabajo que están haciendo a raíz del informe que salió publicado el año pasado, que da cuenta del manejo financiero y administrativo de nuestro hospital, ¿no? Del Hospital Zonal de Caleta Olivia.
¿Qué tipo de trabajo específico o con qué te encontraste dentro de lo que fue este informe, esta investigación, esta inspección en Caleta Olivia? Y en todo caso, si el margen de error fue corregido o no sé, con qué fue específicamente lo que se encontró. Sí, a ver, la verdad que en el hospital de Caleta Olivia se encontraron una gran cantidad de irregularidades Ujú. que son comparables con por ejemplo, con el hospital de Río Gallegos. Y quizás en otros hospitales las cuestiones fueron menores, pero también tienen que ver con la dimensión que tiene cada Claro, uno de los hospitales. a la complejidad, ¿no? Con las complejidades, o sea, más allá de que a veces hay algún trámite irregular en particular, creo que la problemática de los hospitales en general es la misma y que varía los señalamientos que hace el tribunal en función de la complejidad de los asuntos que manejan. En el caso de Caleta Olivia, o sea, se ven muchas cuestiones formales y procedimentales, se verifican las ejecuciones presupuestarias, el estado de las cuentas, los procedimientos administrativos, todo lo que hace al manejo contable y administrativo. Después se verifican lo que son, por ejemplo, instrumentos legales, se verifican las designaciones, se verifican las contrataciones con servicios tercerizados, que ahí se han encontrado falencias. Los principales problemas que advertimos en las inspecciones que se hicieron en el 2018, y esto llamó la atención porque en otros años no estaba ese problema con esas características, tenían que ver con la liquidación de las guardias, por ejemplo, Ujú. y con las liquidaciones del arancelamiento. Eso llamó mucho la atención porque era un problema nuevo que se sumaba. Que es algo que se viene denunciando por parte del sector laboral hace tiempo ya, ¿no? Sí, Un poco arrojar un poco de claridad acerca de cómo se distribuye ese dinero. sí, por un lado hay cuestiones que, por ejemplo, con el arancelamiento es un tema que genera mucha preocupación porque pasa a integrar parte ya de la remuneración habitual de los no es técnicamente remunerativo, digo, pero es parte de lo que cobra el trabajador Claro. por su trabajo, digo, es parte de lo que cuenta para vivir. Y ahí hay dos factores que inciden, digamos. Uno, que sea correctamente liquidado, que en eso hay varias objeciones que se han marcado, que se han liquidado a personas que no correspondían, que se liquiden, se han liquidado en exceso, y por otro lado, o se ha liquidado de una forma que no correspondía a la categoría que tenían los distintos agentes. Esas son faltas que si uno las ve en el ejercicio las puede corregir, pero si uno las ve años después no. Claro. Y le queda al tribunal formularle cargo patrimonial a quien liquidó mal. Y no ese es el objetivo. En eso se ha ido ajustando. Pero hay otra cuestión que demora mucho, que es el cobro de ese arancelamiento. Estos son hospitales arancelados que les cobran a obras sociales. Y hay una deuda muy importante que están manteniendo para con el hospital las obras sociales. Y en eso no se ve una acción de cobro y no se está advirtiendo la importancia que tiene, porque de ese dinero sale no solo para distribuir entre el personal, sino también para gastos, para hacer contratos, para comprar insumos, para comprar materiales. Se realizan compras directas con ese dinero. Con ese dinero lo puede administrar directamente el hospital y por eso es esencial. Y ahí vemos un problema con la obra social provincial que está muy demorada en esos pagos y tampoco se ve que haya gestiones tendientes a ese cobro. Ese fue un problema generalizado en todos los hospitales que, salvo en algunas excepciones, por ejemplo, uno ve los hospitales donde hay Las Heras, digo, o San Julián, que tienen otro tipo de obra social, que está vinculada con la actividad minera o petrolera, que tienen otro nivel de cumplimiento. Ahora, en los hospitales como Río Gallegos o Calafate, Caleta Olivia, la principal obra social es la caja de servicios sociales. Ujú. Y ahí tenemos un problema serio porque se van retrasando en los pagos y al ser el mismo estado hay como cierta licencia en el cumplimiento. Digo, ese es un tema que se advirtió con claridad en las inspecciones y que atraviesa todos los hospitales y que varía por las características. Y en ese sentido, ante esta irregularidad, digamos, la responsabilidad cabe a nivel institucional, cabe en quien está a cargo administrativamente del hospital. ¿Cómo se toman acciones? Se le intima a los directivos del hospital y a los Ujú. administradores. En eso es importante la tarea de inspección, porque yo veía, se han formulado, cuando son ejercicios viejos, hemos formulado cargos patrimoniales por sumas muy importantes. Ujú. El trabajador ya queda en una situación que
no le es útil porque no se va a volver a distribuir. Claro. Entonces hay que evitarlo ahora. Se les notifica de esa situación y tiene que tomar las medidas correctivas los administradores del hospital, y a eso se tiende. Otro problema que se ha advertido en estas inspecciones tiene que ver con la liquidación de las guardias médicas. Y Sí. en eso se abrieron varias actuaciones porque ahí también tiene que intervenir el Ministerio de Salud. En el tema de las guardias se ha advertido guardias pagadas en exceso. En exceso, sí. A veces uno contabiliza y advierte que es muy difícil materialmente por el cúmulo de prestaciones que significaría que se hayan realizado efectivamente esas guardias. Digo, el día tiene 24 horas, ¿no? La acumulación de guardias activas tiene un límite de lo posible, y luego eso hemos advertido mucho también que hay una acumulación de las guardias que se llaman activas con las pasivas. Y en eso hay una discusión porque algún sector entiende que las pueden liquidar. Digo, guardia pasiva es cuando queda el profesional o el agente a disponibilidad por si existe alguna cuestión Claro. a atender. Digo, no es que esté necesariamente allí, salvo que sea requerido. Cuando son activas, requiere la presencia. Estar en el hospital, claro. Digo, y en eso el tribunal ha señalado esta existencia y esta concomitancia en el pago de activas y pasivas. Ahí se ha requerido también la intervención no solo del hospital, sino del Ministerio de Salud, porque las guardias aquí las liquida el hospital, pero el control y el pago lo hace el Ministerio. Digo, ahí tiene que haber también otro filtro. ¿Qué pasó con esto? El problema es mucho más serio porque tiene que ver con un tema de falta de una política salarial. Digo, se ha comenzado a utilizar el pago de guardias, digo, esto es mi opinión, porque llegamos a esto, a modo de compensación a falta de una política salarial. Y esto ha causado mucho daño al sistema. Pero además estamos hablando de sumas de dineros importantes, ¿no? O sea, estamos hablando de una inspección que tiene que ver con solo el año pasado, solo 2018. Sí, la última inspección que se hizo a Caleta es 2018. A ver, el hospital nosotros teníamos a lo que fue en octubre, las sumas que se habían transferido en ese momento eran unos 74 millones de pesos entre lo que es arancelamiento y lo que se llama plan de descentralización, es el dinero que le va transfiriendo el Ministerio de Salud. En esos montos estamos hablando que es lo que maneja el hospital. ¿Y es habitual este mecanismo que utilizan, digo, teniendo en cuenta los otros hospitales también, ¿no? El mecanismo de distribución o cómo se selecciona, porque, digamos, nunca hay claridad acerca de eso, no hay veedores al momento de dónde se firma. Antes, yo pertenezco al sector de salud y esto es algo que lo he escuchado con compañeros de trabajo desde hace muchísimo tiempo. En un principio se entregaban, así como se entregaban recibos de sueldo, también existían recibos de arancelamiento. En este momento ya no se realiza esa práctica. Entonces es como que siempre estás sin saber bien ni cuánto monto hay, ni por qué y cómo se distribuyó. Es algo así. Sí, los recibos tienen que estar. Eso es una falencia que no tiene justificación. Eso tiene que estar. Y está bien que los montos son variables porque es un concepto que depende de las recaudaciones, Claro, y de las prestaciones. De la prestación, claro. Igualmente tendría que haber cierto grado de previsibilidad. Digo, los servicios que presta el hospital de un mes a otro no tienen una variación tan significativa, Claro. ni tampoco el tipo de población que concurre al hospital. O sea, más o menos van Claro. evolucionando de una manera similar. Porque, por ejemplo, los montos que se venían abonando en materia de arancelamiento, hasta antes de que se conozca el informe que habían realizado, eran inferiores. Después de que se conoció este informe que ustedes presentaron, volvió a ser como era antes. O sea, estamos hablando de que antes se pagaba entre 1.000 o 2.000 pesos, ponele, y después del informe 6.000, 7.000, como el mes pasado. O sea, había un abismo importante, ¿no? Bueno, esperamos que haya servido efectivamente para atender que esa es la idea, o sea, que se regularice y que se tienda a mejorar la administración. La verdad es que esto tendría que estar ni mucho más aceitado, ese mecanismo. Las variaciones a veces se explican no por errores en las liquidaciones, eso hay que tener también presente que cómo es el mecanismo de los pagos, cómo están evolucionando. Cuando yo estoy dependiendo de un
principal pagador como obra social para distribuir, y bueno, por ahí depende también de eso, ¿no? Cuando hay atrasos importantes en la obra social que tiene que transferir los montos, ahí puede... Y en ese caso, ¿quién es el funcionario o la persona encargada de ir y No, decir hay que cobrar? eso del hospital. El Las hospital. direcciones médicas lo tiene, tiene dirección, bueno, el director de administración, Administrativa. sí, que son los encargados de hacer estos requerimientos. Ahí tiene la complejidad que es en el mismo estado, que también no todos los hospitales cuentan con una asesoría letrada que pueda guiar en eso. Hay otra característica de los hospitales que entienden y que está bien que sea así, priorizan la atención de cuestiones de atención médica. Y a veces estas cuestiones van siempre quedando, pero no puede ser así, o sea, porque es el sistema hay que prever la dotación de personal suficiente en determinadas áreas. O sea, Claro. por ejemplo, nosotros siempre observamos los atrasos en las rendiciones y en la información que le requiere el tribunal. Y dicen, bueno, no tengo personal en el área. Y uno va y a veces hay una persona en los hospitales encargada de estas cosas. Bueno, pero hay otros sectores que hay... Yo cuando digo, bueno, por ejemplo, en el hospital de Río Gallegos tiene más de 1.800 empleados y no tenemos personas para que manden las rendiciones. Digo, estas son problemáticas que tienen que ver con una decisión de cumplir o no con el tribunal, de dotar de capacidad suficiente para poder dar respuesta a los requerimientos que se hacen. A veces no se entiende la importancia de cumplir con las rendiciones de cuentas y con llevar las cuentas prolijas en orden. No lo hacen en el momento, después el tribunal va a tomar toda la documentación y va a evaluar todo el ejercicio, y donde quedan papeles sin rendir, no tenemos nosotros muchos caminos, se formula el cargo patrimonial. O sea, el camino directo es claro, el cargo patrimonial. se tiene que comprender en el momento que se está gestionando cuál es la importancia que tiene llevar las rendiciones prolijas. Y los directivos conocen esta situación, ¿no? Los directivos al principio quizás no tienen otra perspectiva, normalmente cuando ingresan, porque el director médico tiene otra visión y otra función esencial en el sistema de salud. Pero frente al tribunal, la ley nos lo indica también como un responsable de estas cuestiones. Bueno, el Hospital Zonal, nuestra ciudad, cuenta con un contador, ¿no?, dentro del plantel. Sí, sí. Y eso es lo recomendable, o sea, que cuente con un contador. Igualmente, las direcciones en los hospitales se han mantenido en este último tiempo. No es que es un lugar que tenga mucha movilidad, digo, conocen el sistema. Claro. Igualmente es cierto que en los últimos tiempos se ha tratado de acelerar, de achicar la brecha más que acelerar entre el análisis, entre el inicio de los estudios y de los informes y los resultados finales, porque eso es algo que creo que causó perjuicio al tribunal. Mira, para darte un dato de lo que implica el análisis desfasado. Yo cuando ingresé en el tribunal, esto hace 2 años y un poquito más, la distancia que había entre el inicio o sea, nosotros los estudios del ejercicio, estábamos fallando con 5 ejercicios vencidos en la administración central y hasta 6. Entonces estábamos fallando ahora 2012, 2013. Eso no le sirve a nadie para mejorar la administración. Claro. Esa brecha se fue achicando y la estamos tratando de que no sea superior a 3 ejercicios vencidos, 2 ejercicios, y que las inspecciones, eso es el ejercicio completo, y que las inspecciones se notifiquen de manera rápida, que no pase más de un mes desde que se realizó y que el hospital pueda contar con ese elemento, porque si yo después le pido una corrección en función de la cual puede llegar a tener responsabilidad, se la tengo que notificar enseguida. Y si el tribunal entiende que hay algo que corregir, lo puede hacer antes de que se genere algún perjuicio. Entonces la velocidad en esto es importante que fallemos los ejercicios lo más rápido posible, que achiquemos la brecha y que las inspecciones estén notificadas y con las conclusiones del tribunal rápidamente. Y Javier, en el caso del pago de horas extras, hay como un desfasaje también, ¿no? Por ejemplo, me citan acá de 268 horas a otras de 364 horas, por ejemplo.
Sí, eso lo hemos visto. Ahora, hay irregularidades en el pago de horas extras. En Caleta se señaló específicamente, creo que eran 5 o 6 casos puntuales, que eran superiores a 230 horas, había un caso de más de 300 horas extras. A ver, es muy difícil que una persona trabaje casi 24 horas Claro. todos los días de la semana. Es muy difícil. O sea, la verdad es que ahí lo que se hizo el tribunal es pedirle que se expresen sobre esa situación, que manden los controles horarios que se estaban haciendo. Y bueno, eso queda todavía a respuesta de lo que informe las autoridades del hospital de por qué se liquidaron así, qué respaldo documental tiene. No fue acá, creo que fue en Río Turbio, nosotros encontramos, ya, porque las de Caleta eran muchas, digamos, no pasaba el margen de lo posible. Hemos encontrado algunos casos que sí, superaba, eran más horas de la que cualquiera podía trabajar, porque eran ya más de 24 en algunos casos. Ah, mira. Entonces, bueno, eso evidentemente va a tener que haber algún reintegro o algún ajuste. Eran supermédicos. Sí. Pero claro, pareciera, pero vuelvo a, ¿por qué pasa eso? No es que uno dice, bueno, están tomando lo que no es suyo o algo. Me parece que eso, y el incremento de esos casos, tiene que ver con una depreciación del salario para las personas, con la dificultad que existe en algunas localidades para retener recursos médicos, y por la inexistencia de una política salarial de conjunto. Entonces se termina arreglando con los médicos con pago de horas extras y de guardias. Uno va a trabajar, el médico va a trabajar y dice, bueno, yo mi trabajo profesional estimo que vale esto, por menos ya no me conviene, y lo demás la verdad es que se despreocupa. Yo porque no es la idea atribuir la responsabilidad a un médico, a un profesional que dice, bueno, te están pagando 300 horas de más. Capaz que ni, bueno, dice, bueno, yo pedí ganar tanto. Claro. Y tiene que ver a veces con esas cosas. Hay otras situaciones también que tienen que ver con las contrataciones bajo la figura de monotributo, cuando es difícil contactar a algunos médicos. Te iba a preguntar igual, porque en nuestra localidad el tema de la tercerización de algunos servicios dentro del hospital fueron materia de discusión en varias oportunidades, no en una sola vez, ¿no? Si eso también ha tenido también este mismo manejo, ¿no? Sí, nosotros vemos con los casos de los monotributistas es más difícil evaluarlos sin salirnos de la función propia que es el tribunal y que tiene que ver con los problemas que tiene el mismo tribunal. A ver si se entiende. El tribunal hace una evaluación legal y contable, y más contable principalmente, pero no puede ingresar, porque nuestra ley hoy no lo permite, pero sí debiera hacerlo en cuestiones de gestión. Digo, nosotros no podemos avanzar sobre la conveniencia o no de hacer determinada contratación, aunque nos parezca absurda, ni tampoco podemos ingresar a analizar si se están cumpliendo con determinados programas o objetivos que tiene que tener la aplicación de determinados fondos. Eso es algo que tiene que cambiar en el tribunal, pero también tiene que cambiar la forma de administración. A ver, luego de esto sí, nosotros vemos que hay contrataciones monotributistas y las observamos en cuanto haya una infracción legal concreta. Por ejemplo, yo no puedo contratar para cumplir funciones administrativas sobre la cuenta de arancelamiento a un monotributista. Sí puedo contratar un profesional médico. Lo que yo como tribunal no puedo observar es, a ver, ¿por qué yo contrato a determinado tipo de profesional médico cuando tengo otros 10 o 14 de esa misma especialidad y es evidente que no hace falta? Claro. Eso no lo puedo hacer. Que es lo que sucede, ¿no? Es lo que sucede. Claro, por eso, o sea, no es un ejemplo, es así. Ahora, y yo Tribunal de Cuentas no se lo observo, pero sí es un dato que yo también como persona y ciudadano lo estoy viendo. Digo, bueno, a ver, ¿por qué tengo determinados servicios con una gran cantidad de profesionales médicos de una especialidad y estoy contratando monotributistas? Bueno, yo no se lo voy a observar porque contablemente la ley se lo permite, ya escapa a nuestras competencias. Y estas cosas es importante, por eso también que la gente tenga conocimiento de lo que hace el tribunal. Nosotros tenemos información
Y esa información tiene que servir de insumo para muchos sectores. No solo es una cuestión que incide en lo contable, tiene que ser un insumo que sirva para evaluar otras cosas, el funcionamiento real del hospital, que sirva de insumo para los trabajadores, para los gremios, para las autoridades políticas, los que están gobernando y los que quieren gobernar también, para saber cómo funciona y qué correcciones pudieran hacer. Y bueno, para ver cómo se aplican los gastos. Digo, uno no puede evaluar y decir, bueno, a ver, en vez de contratar acá, pudieras haber contratado otra cosa. Pero son datos que están. Bueno, pero sucede con varios especialistas, qué sé yo, no sé, por mencionarte neurólogos, por ejemplo. El hospital cuenta con 2 neurólogos y vienen de Buenos Aires también a prestar servicios, digamos. Sí. Es así. Es así. Yo por eso aclaro igual cuál es la función del tribunal frente a eso. Pero eso no quita también que el insumo del tribunal es valioso para ese tipo de análisis, que tiene que ver con cuestiones, con criterios de gestión. Bueno, servirá también para eso. Y en este aspecto te quería marcar, el año pasado el Tribunal de Cuentas sacó una resolución que establece el procedimiento para que cualquier ciudadano, sin necesidad de expresar motivo o fundamento, pueda requerir cualquier información que tenga el Tribunal de Cuentas. Sí, de hecho yo accedí al informe descargándomelo del sitio web del tribunal. Sí, y yo he tratado de que se suban todos los informes que hacemos, porque aparte así también se muestra y se justifica la existencia de un Tribunal de Cuentas. Y ahora, permíteme, y ahora en este momento, si vos ingresás al sitio del tribunal, están todos los informes menos el de Caleta Olivia. Bueno, la verdad no tengo presente, no lo sabía. Yo intenté buscarlo hoy justamente para ver si estaba y ya no está. Sí, bueno, eso me llamó la atención el momento también. La inspección esa se hizo el año pasado. Sí. Se conoció este año, por algún motivo, ¿no? Se tomó conocimiento. Sí, yo recuerdo haberla leído en noviembre, creo, Claro, la inspección es de noviembre del año pasado. Claro. Sí. Pero yo escuché que se generó discusión hará un mes, 2 meses. Sí. Igual es un poco producto de la situación que está atravesando el hospital, ¿no? A quizás ahí se empezó a buscar información sobre el hospital. Medio de escándalos así que rozan lo ilegal, lo moral, lo ético. Eso, yo lo que digo, hay que acostumbrarnos a manejar la información pública y entender que todo dato que hace al manejo de fondos públicos, todo dato tiene que ser, aun cuando roce cuestiones que la gente pueda entender que son datos sensibles. Digo, a nadie le gusta, dice, bueno, a ver, ¿cuántas horas extra está cobrando determinada persona? Y bueno, son fondos públicos. Claro, son fondos públicos. Y son datos públicos. A ver, el año pasado se generó también una discusión fuerte respecto al personal de la Cámara de Diputados. Y había mucha gente que se sentía afectada. Dice, bueno, a ver, esos son datos míos, o sea, ¿por qué se dan a conocer si yo trabajo o no? Ahora, la pregunta sería al revés, digo, claro. ¿Por qué alguien pudiera sentirse afectado porque se sepa que trabaja en determinado lugar? O sea, son datos públicos, digo. Sí. Además, la Cámara de Diputados cuenta con un montón de personal. Sí, y tiene más de 800 empleados. Claro. Sí. Y para un dato comparativo, el Tribunal de Cuentas tiene 130 empleados. ¿Y en la Cámara cuántos trabajan ahí dentro del edificio? No lo sé, yo creo que 800 personas no entran en el edificio. No entran ni ahí. Pero tiene más de 800 empleados, entonces, y tiene más casi la mitad son personal no permanente, digo, contratos y designaciones políticas, digo, ese es un problema, y ese dato es útil, sí, para debatir. Y no es raro también que se sintieran afectados, porque está en ese reclamo por la publicidad de esos datos, se pone tras luz también el reconocimiento de estar en falta, ¿no? Porque si no, algún trabajador, yo cuando le digo, bueno, a ver, vos trabajás en el Tribunal de Cuentas, ¿te sentirías afectado porque digan que trabajás en el tribunal? Y no, sí trabajo en el tribunal. Claro. Y Javier, en esto, bueno, está bien que mencionabas que en esto de recorrer los diversos hospitales de la provincia, más o menos, aparentemente se manejan de la misma manera, algunos con mayor o menor magnitud en función de lo que es la complejidad que manejan, ¿no? Pero, digamos, cuando en el momento de realizar este informe en Caleta Olivia, vos estuviste en el hospital.
A este informe no pude venir. Ujú. En esa ocasión no vinieron los auditores. ¿Con qué actitud los recibieron los directivos? ¿Están predispuestos? ¿Te acercan lo que Sí, pedís? no, en eso no hay inconvenientes. No hemos tenido, salvo algún episodio muy concreto, no se ha tenido resistencia. Sí, a veces con determinado tema, que pero son cosas muy puntuales o alguna cuestión un poco rara, pero no. Normalmente los auditores son bien recibidos. Y ahora, por ejemplo, ¿qué tiempo de respuesta tiene el hospital ante todas estas irregularidades que han marcado? A ver, ese informe se notificó y se le dan 30 días hábiles para que den respuesta a cada uno de los puntos. Vencido el plazo, el tribunal normalmente hace una nueva intimación por 15 días más y lo percibe que si no contesta va a aplicar una multa y va a resolver lo que tenga que resolver con los elementos que existen. A veces nosotros también hemos tratado de acortar el contenido de los informes para que sean más ágiles y a ir allí a las cuestiones que, si nosotros pudiéramos hacer un informe anual, entonces ir ya con un seguimiento concreto sobre temas particulares Claro. que quedaron pendientes y después avanzar. Que no sean estas inspecciones integrales, porque también cuando uno pide mucha información y muchos datos, tarda mucho en salir el informe del tribunal y después se le pide al hospital también un montón de datos y el proceso se hace muy largo. Entonces, la propuesta para este año es reducir los puntos de modo tal que pueda cumplirse en 30 días, porque si no, el año pasado veíamos que había voluntad en algunos hospitales, pero no tenían el recurso humano y se empezaban a pedir prórrogas, se extendían el tiempo y se nos pasaba del año. Quiero decir, digamos, ante la falta de respuesta, digamos, esta responsabilidad, como me decías, recae en los directivos del hospital. Esto no va a afectar en ninguna manera a cómo está funcionando la salud en nuestra ciudad, ¿no? No, la responsabilidad es de los directivos del hospital, sí, que son los administradores. Te agradezco la visita, sé que vas a estar mañana también realizando una charla. Gracias a eso yo me enteré que estabas también en la ciudad. Cuando alguien querido se muere, algo también muere dentro tuyo. Y desde que partió su verdor, vive en mi carne. Exactamente lo mismo sucede con la música. Esa música que está allí, escondida, casi sin vida, hasta que... La ñata frente al mic. La rebelión permanente hacia el destino final.